La columna de de esta semana se llama Nuestra hincha y la vamos a leer y voy a contestar dos preguntas que tengo de ustedes porque el tema de la comunicación tampoco ha estado fácil. María Victoria Guarín, alta funcionaria de la Corporación Financiera Internacional IFC del Banco Mundial, será investigada dentro del caso Odebrecht. El juez que condenó a 11 años de prisión a José Elías Melo, quien fuera presidente de la empresa Corficolombiana del Grupo Aval, asociada de Odebrecht en la concesión para la Ruta del Sol, pide establecer si la señora Guarín cometió algún delito. El juez se basa principalmente en el testimonio del sobornado y condenado ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales. El ex viceministro declaró que Luis Antonio Bueno, un funcionario de Odebrecht, un funcionario brasilero, le dijo que, comillas, su grupo a través de Corfi Colombiana tenían un contacto que era un funcionario de IFC, esto es textual, o sea, la empresa que se encargó de estructurar el proyecto Ruta del Sol 2 y los pliegos, cierra ese paréntesis, que era María Victoria Guarín, esposa de un alto funcionario del Grupo Aval. Y ahí fue que empezó a entender que ellos, en el pasado, habían tenido alguna influencia en el pliego, cierra comillas. Además de ese testimonio, de por sí muy grave, existen varias pruebas recopiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el año 2017, una de estas columnas, titulada De principio a fin, señaló que el nombre de María Victoria Guarín aparecía en varios momentos claves en el caso de Brecht. Primero, participando en la estructuración y diseño de la controvertida licitación de la Ruta del Sol. En la audiencia de introducción de los pliegos, celebrada en abril de 2009, la señora Guarín y Alex Crom, otro funcionario de IFC, fueron presentados como el equipo asesor del gobierno a cargo de, comillas, la presentación magistral de las características generales y técnicas del proyecto, así como la estructura del proceso licitatorio en términos de requisitos y condicionamientos de participación. Cierra comillas. La segunda mención de la señora Guarín ocurrió 5 meses después, en una audiencia de aclaraciones que presidió el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego. Allí el hoy condenado viceministro Gabriel García Morales leyó en voz alta una comunicación anónima enviada por la Sociedad de Veedores Colombianos que aseguraba: A. La doctora Victoria Guarín, integrante del grupo estructurador del proyecto Ruta del Sol, es la esposa del señor Diego Solano. B. El señor Diego Solano es el vicepresidente financiero del Grupo Aval. C. El Grupo Aval, a través de Corfi Colombiana, junto con Odebrecht, está preparando propuesta para la Ruta del Sol. Todo lo que dijeron ahí resultó estrictamente cierto. La señora Guarín estaba participando en la estructuración de la licitación, estaba casada con el vicepresidente financiero del Grupo Aval y el Grupo Aval estaba licitando. Es decir, la señora participaba en la elaboración de una licitación en la que estaba interesada la empresa del que su esposo es alto funcionario, pues vicepresidente financiero, nada menos, CFO en el argot financiero. Después de la lectura de la comunicación, el ministro Andrés Uriel Gallego tomó la palabra para pedir que esa denuncia no se filtrara a los medios. Comillas, la doctora María Victoria Guarín está emparentada, casada es con un funcionario del Grupo Aval. Eso depende de cuántos años de casada. Bueno, eso se debe tratar, no tiene que ser de anónimos ni llevado a los medios de comunicación, aquí lo tratamos. Cierra comillas. El potencial conflicto de intereses no estaba marcado por el matrimonio, por los años que llevara casada, sino por el matrimonio de la miembro del equipo estructurador con el alto ejecutivo del Grupo Aval. Copia de la misma denuncia fue remitida al procurador Alejandro Ordóñez, que tampoco hizo nada al respecto. Cuando Semana publicó la columna, la IFC emitió un comunicado que no aclaraba el conflicto de intereses de la señora Guarín, ni siquiera hacía referencia a ello. Aseguraba, en cambio, que ella no participó en la adjudicación, que estuvo a cargo solo de funcionarios del gobierno colombiano, pero olvidaba mencionar que había participado en el diseño y estructuración de la licitación. El Grupo Aval, por su lado, dejó saber que su vicepresidente financiero, Diego Solano,
esposo de la señora Guarín, se había marginado del proceso por delicadeza. Así, y con el respaldo de un trino del expresidente Uribe, creyeron que el tema había sido enterrado para siempre. Sin embargo, esta semana el periodista Joshua Goodman de la agencia AP publicó un artículo titulado Filial del Banco Mundial implicada en escándalo de Odebrecht. Entre muchas revelaciones hay dos que me llaman la atención. La señora Guarín, que siempre ha negado el conflicto de interés y sostenido que su papel en el proceso fue más bien modesto, mandó un correo al gobierno pidiendo reducir las garantías para los licitantes. Un mes después de ese correo, los requisitos cambiaron. El artículo asegura que María Victoria Guarín, comillas, alegó que fue informada en privado por un ejecutivo de Odebrecht de las condiciones que suponían un factor no negociable. La segunda es un correo electrónico enviado por José Elías Melo, hoy condenado a 11 años de prisión, a Diego Solano, cabeza financiera del Grupo Aval y esposo de la señora Guarín. Allí le manda, comillas, un saludo también a María Victoria, quien en secreto siempre ha sido hincha nuestra. Yo creo que ahí están los elementos para que ustedes se formen su opinión. Para mí es claro que había un conflicto de interés que no fue resuelto, que la Procuraduría no quiso atender en su momento y que el gobierno, representado en ese momento por el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, simplemente pasó por alto. Me llegan dos preguntas. Una, si la señora tiene alguna suerte de inmunidad por ser una funcionaria diplomática. Me lo manda don Carlos Alberto Sánchez Martínez. Don Carlos, no sé si ella tiene inmunidad diplomática, pero sé que en unas respuestas a la Superintendencia de Industria y Comercio que adelantó esta investigación en el campo que le correspondía, ella respondió que esa superintendencia no tenía facultad para procesarla a ella y que además ella tenía una suerte de inmunidad por ser funcionaria de una corporación internacional adscrita al Banco Mundial. No sé en materia penal si el argumento también es válido, habría que preguntárselo a un especialista, yo no lo he averiguado. Doña Melina Castillo dice que si además de ella están investigados funcionarios del Grupo Aval. Sí, señora, hay una investigación pendiente que pienso que arranca por el mismo presidente del grupo, pero yo no quisiera revolver los temas porque me parece que es muy importante puntualizar en una columna y hacer esto es algo que ya había tratado en el pasado y que me parece que es necesario volver a tratar porque se trata de cómo esta licitación de la Ruta del Sol, desde su misma estructuración, tenía problemas de ética y de presentación pública. Mil gracias a todos, espero verlos en una semana y si no, como les digo, ténganme paciencia porque quiero disfrutar de este viaje de vacaciones, recargar baterías y esperar, como en este año de las luces que nos enseñan los japoneses, qué nuevas tareas y qué nuevos desafíos nos traerá. Muchísimas gracias.